Soy Lady, y todos mis conocidos me dieron por muerta después de que mi expareja me apuñalara. ¿Que cómo sobreviví? Pues, mi gente, ni yo misma lo entiendo. La vida me golpeó como un tren sin frenos, de esos que no pitan, que solo aparecen de la nada y te arrollan sin piedad. Y aquí estoy contándoles esta historia porque, si no la cuento yo, ¿quién más lo hará? Todo comenzó ese maldito 3 de junio de 2019, pero bueno, mejor vamos un poco más atrás porque la tragedia no llega de un solo golpe, nada de eso. Se cocina lento, como el arroz de mi mamá cuando le pone todo el amor del mundo. Yo, Lady, una pelada cualquiera, 24 años, madre, estudiante, con un corazón lleno de sueños y, más que todo, ganas de echar pa'lante. Vivía con mi mamá, que es una guerrera de otro nivel, y mi chiquitico, Ángel, que en ese entonces apenas aprendía a caminar y ya andaba corriendo como si el mundo le quedara chiquito. Mi vida era como la de cualquiera, con sus altas y bajas, hasta que apareció él. Ni voy a decir su nombre porque no se merece ni eso. Era el típico encantador al principio, ¿me entienden? El tipo te vendía el sueño. Pero luego, cuando ya me tuvo bien agarrada, comenzó el infierno, celos, gritos, empujones, insultos. Al principio te dices a ti misma que no es para tanto, que quizás yo lo provoqué. Pero, pura basura. Recuerdo que mi mamá me decía, Lady, no te dejes, que la vida es una sola y no naciste para aguantar esas vainas. Pero una vez se queda esperando a que las cosas cambien, como una tonta. Y fue cuando decidí dejarlo, cuando dije, ni una más, que el hombre se volvió loco de verdad. Ya no eran solo palabras o amenazas, era como si tuviera al diablo mismo dentro. El 3 de junio, ay, esa fecha no se me olvida ni aunque me lave el cerebro. Quedamos de vernos para hablar de Ángel, porque yo quería que mi hijo tuviera a su papá, ¿qué madre no quiere eso? Pero él tenía otros planes. Nos encontramos frente al parque, era de tarde, ¿y qué va? Yo pensé que podríamos hablar como adultos. Pero, no. El tipo sacó un cuchillo y se me vino encima como un animal. Ni siquiera me dio tiempo de reaccionar. Solo sentí los cortes, uno tras otro, y el mundo se me apagó de a poquito. Cuando desperté, estaba en un hospital. Todo blanco, frío, confuso. Intenté moverme y nada, como si mi cuerpo no me perteneciera. Fue ahí cuando un médico me lo dijo, Lady, el ataque te dejó una parálisis del 83%. Y yo, ¿qué? ¿Qué carajo significaba eso? ¿Que no iba a volver a caminar? Esa noticia me cayó como un balde de agua helada. Intenté llorar, gritar, pero ni fuerzas me quedaban. Mi mamá estaba allí, a mi lado, con los ojos hinchados de tanto llorar, pero firme como siempre. Hija, aquí estoy, aquí vamos juntas, me dijo, agarrándome la mano como si con eso pudiera coserme el alma rota. Los días siguientes fueron una tortura. Entre los dolores físicos y el torbellino de pensamientos, sentía que el mundo entero se me había venido abajo. Yo, que siempre había sido tan independiente, tan luchadora, ahora dependía de todo el mundo para lo más básico. Pero, en medio de esa oscuridad, algo en mí se encendió. Era como un fuego pequeñito, pero suficiente para recordarme que seguía viva, y si estaba viva, podía hacer algo. Mi expareja, el desgraciado, intentó huir después de atacarme, pero la policía lo alcanzó y lo abatió. Eso me lo contaron después, y aunque no me alegré, tampoco sentí pena por él. Solo pensé en que mi hijo y yo ya no teníamos que vivir con ese miedo constante. La recuperación fue un proceso largo y lleno de obstáculos. Fueron meses de cirugías, terapias, y noches enteras sin dormir, preguntándome si alguna vez volvería a sentirme completa. Pero cada vez que pensaba en rendirme, miraba a Ángel, a su sonrisa inocente, y sabía que tenía que seguir. Por él. Por mí. Por todas las mujeres que han pasado por algo parecido y no han tenido la oportunidad de contar su historia. La primera vez que salí de la cama fue un desastre. Las enfermeras me animaban, mi mamá lloraba y yo solo podía pensar en lo fácil que había sido caminar antes. Ahora, cada movimiento era una batalla. Sentía que el suelo me odiaba,
que mis piernas eran de plomo. Pero no me rendí. Una y otra vez, con ánimo y con rabia, porque si algo me sobra es testarudez. Entre terapias conocí a otras mujeres con historias igual de duras. Mujeres que habían perdido mucho, pero no su valentía. Ellas me inspiraron, me enseñaron que no estaba sola y que juntas podíamos levantar nuestras voces. Fue allí donde decidí estudiar psicología. Si yo había sobrevivido, entonces quería ser una luz para quienes todavía andaban en la oscuridad. El sistema, como siempre, no ayuda mucho. La justicia en este país es lenta, ciega, y a veces parece sorda. Me tocó pelear para que el caso no quedara en el olvido. Para que las autoridades entendieran que yo no era un número más, que mi vida y la de mi hijo valían. Eso también me encendió una chispa. Quiero cambiar las cosas, aunque sea un poquito, para que las mujeres no tengan que pasar por este viacrucis. Poco a poco, fui encontrando sentido a mi nueva realidad. No fue fácil ni rápido. Pero descubrí que, aunque me habían roto en pedazos, yo podía reconstruirme. Y lo hice. A mi manera, con mis tiempos, pero lo hice. El proceso de perdonar fue otro cuento. No por él, no, sino por mí. Entendí que el rencor era un peso extra que no quería cargar. Fue como abrir una ventana y dejar que el aire fresco entrara a limpiar todo lo malo. Perdonar no significó justificar, sino liberarme de esa sombra que intentaba seguirme a todas partes. En este camino descubrí el poder de mi voz. Comencé a dar charlas, a compartir mi historia con otras mujeres. Muchas llegaban llenas de miedo, con las mismas dudas y dolores que yo había sentido. Les decía, mírenme, si yo puedo estar aquí, ustedes también. Era como sembrar semillas de esperanza en terrenos que parecían estériles. Mi hijo, Ángel, es mi mayor motor. Crecer con una mamá en silla de ruedas no es fácil, pero ese niño tiene una fortaleza que me sorprende todos los días. Me dice, mami, tú eres mi heroína, y yo siento que todo vale la pena. Quiero que crezca sabiendo que la vida no siempre es justa, pero que siempre podemos encontrar razones para seguir adelante. He aprendido a vivir con mi nueva realidad. A veces duele, claro, pero también hay momentos de alegría, de pequeños triunfos que antes parecía que jamás llegarían. Como cuando pude volver a abrazar a Ángel sin miedo a lastimarme. O cuando mi mamá me vio dar mi primera charla y lloró, pero esta vez de orgullo. Hoy, entiendo que no soy solo una sobreviviente, soy una guerrera, una voz para quienes todavía están atrapadas. Sé que el camino sigue siendo largo y que aún hay mucho por hacer, pero estoy lista. Lista para vivir, para luchar y para amar, empezando por mí misma. Y así llego al presente, a este punto donde el pasado ya no me define, pero sí me impulsa. Estoy en la universidad, estudiando psicología. Quiero ser ese puente entre el dolor y la esperanza para quienes todavía no ven salida. A veces me siento como una guía, como una luz que parpadea, pero que nunca se apaga. Mis días están llenos de retos, pero también de momentos que me recuerdan lo afortunada que soy de estar viva. Hay risas en casa, sueños que siguen creciendo, y una determinación que no se quiebra. Mi mamá, mi hijo, y todas las mujeres que he conocido en este camino son mi inspiración. Somos fuertes, somos capaces, y juntas podemos transformar el dolor en algo poderoso. A quienes leen esto, les digo, no están solas. Siempre hay una mano, una voz, un corazón dispuesto a escuchar. Y si sientes que nadie te entiende, aquí estoy yo, con mi historia, para recordarte que la vida no termina con una tragedia. La vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encuentra la manera de seguir. Esto no es un final, es un nuevo comienzo. Mi historia no acaba aquí, porque mientras respire, seguiré luchando. Por mi hijo, y por todas nosotras. Gracias por escucharme, por permitirme abrirles mi corazón. Y recuerden, siempre hay esperanza, aunque parezca lejana. Siempre hay luz, aunque parezca que todo está oscuro. Somos más fuertes de lo que creemos, y eso, nadie nos lo puede quitar.